Hola, muy buenas noches a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Ya en un par de minutos vamos a comenzar la clase. ¿De acuerdo? Es que el doctor Becerra está terminando una clase. Ah, bueno, ya está por aquí. Hola, doctor. Hola, En estimada Kenia. cumplimiento a los lineamientos del diplomado, les agradezco mucho que prendan sus cámaras, por favor, a los que les sea posible. Listo. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimada Kenia. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar esta tarde ya de viernes. El cuerpo lo sabe, así que vamos a darle para adelante. Espero que ya tengan cafecito. Los que no, bueno, pues vayan haciéndose alguna bebida espirituosa. Gustavo, María Eloísa, algo rico para pasar la tarde, un buen tecito. Y bueno, pues agradezco por supuesto a todo el equipo de la Escuela Judicial que hace posible que tengamos este conversatorio. Igualmente un gran saludo y mi reconocimiento, agradecimiento profundo a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba. Hoy vamos a concluir nuestra charla acerca del tema de nulidades y el voto electrónico. Así que bueno, pues hoy tengo una propuesta para ustedes en este conversatorio. Vamos a tratar de desmenuzar un acuerdo de la OEA que suscribe con el gobierno de Bolivia para llevar a cabo una revisión de su proceso electoral de 2019 y que, digamos, se ampara, digamos, bajo un par de protocolos que son importantes para redimensionar el valor de la democracia y los compromisos que asumen los gobiernos. Saludo con mucho afecto a Gustavo Anaya, que ya gentilmente prendió su cámara, igualmente Carlos Lara, a María Luisa Sosa, muy buenas noches, ¿cómo están? Fabiola Andrade, ¿cómo estás, Fabi? Buenas tardes. Alberto Villalobos, Edgar Coutinho, vemos que vas manejando, Edgar, ten cuidado, por favor, Víctor Manuel Álvarez, muy buenas tardes. Alberto Villalobos, igualmente muy buena tarde. Esperemos que un par más de compañeros enciendan sus cámaras para arrancar ya Andrés Dimas, muy buenas tardes, muchas gracias, Andrés. Y igualmente vemos que vas con cinturón de seguridad y todo, así que con mucha precaución, por favor. Bueno, pues vamos a, como dicen, al mal paso, vamos a darle Gerber, vamos a arrancar con nuestra plática del día de hoy. Déjenme ponerles aquí a ver si tenemos aquí una presentación, denme un par de segundos, a ver si...
Bueno, creo que más o menos, ¿verdad? Se alcanza a ver la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a hacer entonces este recorrido por un acuerdo de la integridad electoral Bolivia 2019. Gracias, Enoc Francisco. De entrada, bueno, pues ahí va mi publicidad. Me encuentran en Twitter como @RubenBecerra_RBDVictoria, @RubenBecerra_RBDVictoria. Y bueno, pues para seguir armando comunidad ahí en esa plataforma. ¿De qué es lo que vamos a hablar de la integridad electoral? Bueno, a mí me parece muy importante señalar, me parece dos cosas. La primera, la visión del derecho que teníamos antes del 2011 y de la reforma al artículo primero constitucional, era una visión que venía con toda una tradición jurídica desde el control o el monopolio del análisis de la constitucionalidad de las normas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suprimiendo al propio Tribunal Electoral de la facultad de inaplicar normas inconstitucionales que ya habían sido aplicadas a cierto tipo de actos, como por ejemplo la negativa de obtener el registro para competir por una candidatura independiente, en el caso de Víctor Torres y de Castañeda Gutmann, por ejemplo, donde la visión que se tenía era una visión piramidal y a partir de lo que dictaran los diputados prácticamente se resolvía todo el derecho. De esta manera, incluso los parlamentos en una época histórica o las respectivas legislaturas, incluso han tenido siempre esta tentación de señalarle a los tribunales sus parámetros de resolución, ya sea a partir de la valoración probatoria con la imposición de un sistema tasado de pruebas, o por ejemplo esta última reforma o incipiente, o no sé cómo llamarla, posibilidad de reforma electoral, que finalmente ya no prosperó, ya no todos los partidos se hablaba que estaban sumándose a esta idea de limitar las atribuciones del Tribunal Electoral en cuanto a la interpretación de las normas y finalmente, bueno, ya no prosperó. Y la otra visión que tenemos es a partir del año 2011, con la reforma al artículo primero constitucional y un par de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual nos obliga al Estado mexicano a entender que la ley fundamental de nuestra nación no solamente es la Constitución, sino también la Convención Americana y los tratados internacionales que México ha suscrito. ¿Cuántas normas contienen estos tratados internacionales? Estamos hablando casi de 5,000 normas que regulan contenidos en derechos humanos. Es decir, que en una carpeta debería estar su Constitución, la Convención Americana y los principales tratados internacionales, dependiendo del área donde ordinariamente les interese o se muevan ustedes. Así que, por ejemplo, María Luisa, si queremos hablar del tema de las mujeres, tendremos que sumar a nuestra carpeta el protocolo Belém do Pará, que habla del derecho humano que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Pero si estas mujeres son sometidas a el comercio, por ejemplo, a la trata de mujeres, bueno, entonces tenemos que sumar otro protocolo, que es el protocolo de Santiago, que habla sobre la tortura y sobre los derechos de las mujeres para que no sean, o de las personas en términos generales, para que no sufran este comercio desalmado. Y bueno, pues si queremos hablar de niños, bueno, pues hay otro protocolo específico, y si queremos hablar de comunidades indígenas o afrodescendientes, migrantes, desplazados, en fin, hay una gran cantidad de tratados internacionales que desarrollan el contenido de derechos humanos, pero al mismo tiempo nos establecen el conjunto de obligaciones que
los estados, que los gobiernos asumen para poder llevar a cabo este adecuado ejercicio de los derechos. Con lo cual, cada vez que vamos a analizar la posible violación a un derecho humano, tenemos que tener un doble estudio. El primero está relacionado con el contenido mismo del derecho, su esencia, su naturaleza, sus alcances, sus límites, cómo se confronta con otro tipo de derechos. Y el segundo punto está relacionado con los compromisos que los estados asumen justamente para poder llevar a cabo una adecuada integración de ese grupo, de esas personas, a el desarrollo social y sobre todo a la factibilidad del ejercicio del derecho humano como cualquier otra persona. Bueno, pues decíamos que estas dos visiones del derecho parece que tienen este parteaguas del 2011. Y tenemos que entender con mucha claridad y ser muy contundentes en el mensaje que se nos quiere dar a partir de la reforma del artículo primero. A ver, amigos, lo que estábamos haciendo, no sé si estaba bien o está mal, pero hay que cambiar de dirección. Eso está clarísimo y hay que ser contundentes. Así que, ¿cuál es la nueva dirección que nos ordena el artículo primero? Pues es mirar hacia el tema de los derechos humanos. Entonces ya está muy claro que los derechos humanos tienen una doble visión o doble análisis, su contenido, sus alcances, sus límites y confrontación con otros derechos o colisión con otros derechos. Y el segundo, el conjunto de compromisos que los estados o los gobiernos asumen para este adecuado ejercicio. Con lo cual, si lo que ahora el derecho va a, digamos, vamos a implementarlo en función de este conjunto de derechos humanos, pues entonces tenemos que ver en la parte práctica cómo funciona, ¿no? Y entonces la Corte nos dice, mira, Fabiola, cuando yo me presentan un caso y voy a estudiar si hay una violación al derecho humano, primero lo que tengo que hacer es darme cuenta a quién voy a sentar en el banquillo de los acusados. No, bueno, pues es el Estado mismo. Y el Estado lo entiendo como un ente extremadamente poderoso, capaz de desaparecer a los testigos, ¿no? Capaz de desaparecer pruebas, de tener a todo un ejército de profesionales a su alcance. Y del otro lado, pues si bien está la Comisión Interamericana, lo cierto es que están las víctimas y los familiares de las víctimas que no tienen nada de poderío, ¿no? Frente a lo que es el Estado. Sin embargo, mi papel central, Fabiola, no es buscar el castigo al Estado. ¿Ok? Entonces, me hago cargo y lo dejo sentadito un rato. Tráiganle un café al joven, ¿no? Tráiganle una cervecita, una botanita y ahorita lo atendemos. ¿Cuál es mi principal visión? Necesito saber cómo se violó el derecho. Eso es en lo primero que me voy a enfocar. Así que el análisis de la violación del derecho tiene tres categorías o tres elementos. La primera es llamarle a los doctores, al grupo de expertos que me digan de qué tamaño fue la lesión que se sufrió. La segunda es cuáles serían las medicinas o las acciones necesarias para que este ente lesionado pueda recuperar la salud. Y la verdad es que tampoco quiero que salga con oxígeno o con un respirador artificial para que sus pulmones estén funcionando, ¿no? Lo quiero fuerte, ¿no? Lo quiero animoso, así quiero ver a mi amigo, a mi paciente. Así que lo que el médico me tendrá que recomendar será un conjunto de medidas para reparar de manera integral el daño. Porque si bien puede tener moretones en la panza, la verdad es que puede tener estallamiento de vísceras. Porque si bien le puede doler el cuello, ¿no? De un chicotazo que se dio en un choque, pues lo cierto es que puede tener una lesión en la columna vertebral, ¿no? Y que puede dejarlo sin posibilidades de caminar o de cargar a sus nietos, por ejemplo, hacerles caballito y todo esto, ¿no? Entonces tiene que haber un análisis integral del daño
y en consecuencia una reparación integral del daño. Y en este tipo de reparaciones, lo que yo voy a buscar, lo que necesitaría en principio, es que haya, digo, más allá de lo que determinen estos médicos de la democracia, necesitaría yo tener la suficiente inteligencia para establecer medidas que garanticen la no repetición de la violación. Entonces, la Corte nos dice, mira, estos son los pasos que yo sigo cuando se trata de la violación o del estudio de la posible violación a un derecho humano. El primero es determinar cómo se lesionó el daño profundo. El segundo sería la reparación integral del daño. Y el tercero, las garantías de medidas de no repetición, ¿no? Ese sería como, digamos, como un mapa de navegación, una ruta por donde yo tendría que avanzar. El segundo punto importante para la Corte, mientras el Estado está levantando la mano, ya atiéndeme, no, espérese, todavía otro ratito, tráiganle la segunda ronda, estamos en 2-1. Entonces, Estado, ahorita te toca. El segundo punto que analiza la Corte es, y bueno, ¿y cómo voy a determinar si se violó ese derecho humano? Y entonces, bueno, pues como cualquier juicio, como cualquier expediente, debe tener una relatoría de hechos y de evidencias. Y lo cierto es que es más o menos sencillo determinar los alcances que tiene cada evidencia para probar un hecho. Pero lo más importante, y creo que lo decía yo el día de ayer, lo más importante, lo más difícil para un juez no es eso, sino darle fiabilidad a la historia que se construye sobre estos hechos y sobre estas evidencias. ¿Esto qué significa? Que podemos tener muchos hechos o varios hechos probados, sin lugar a dudas, pero las historias pueden ser diferentes. Y entonces una historia puede ser la de que decía yo ayer, del fraude electoral porque se compraron votos. Otra historia puede ser la del amigo que en lugar de comprar los votos está pagando una apuesta afuera de la casilla porque su equipo perdió. Y otra, bueno, puede ser las que ustedes gusten y manden. Lo importante entonces no es saber si una persona estaba fuera de la casilla, si sacó de su chamarra algo que parece dinero, si se los entregó a 5 personas que estaban afuera de casilla. Eso ya está demostrado. Ahora lo que importa, insisto, es la historia que se construye sobre estos hechos, como la del fraude o no del fraude. Luego entonces, si esta es la parte más relevante de la decisión judicial, entonces tenemos que darle cierto grado de objetividad a esta historia, ¿no? A este convencimiento del juez sobre la historia. Y esto se llama fijar un estándar probatorio. Fijar estándar probatorio. ¿Qué tipo de estándar probatorio utiliza la Corte para analizar si se violó un derecho humano? Es un estándar probatorio flexible. El estándar probatorio no es más que una tablita que me lleva del 1 al 10. El 10 es el máximo grado de convicción que tiene el juez de que así sucedieron los hechos y que esa historia es creíble. Pero como el juez no estuvo presente el día que se cometieron los hechos o estas conductas, entonces no puede llegar a 10, tiene que quedarse en el 9. La diferencia de llegar a 9 cuando en realidad no puedes llegar a 10, pues implicaría que tienes un pequeño margen de error humano. Es decir, con un 9 de convicción, podrías decir, bajo cualquier duda razonable, esa persona debe ser privada de su libertad. Hay dudas, ¿no? Pero bueno, con una duda razonable, no importa, esa persona la voy a privar de su libertad porque tengo este grado de convicción que me lleva a 9. Y eso implica distribuir el error humano de la siguiente manera. Cuando voy a cometer pocos errores, significa que pocos inocentes van a estar en la cárcel. Pero cuando cambio mi estándar probatorio a uno flexible, es decir, en lugar de llegar a 9, sino a uno
a un 6 o a un 5 voy a tener por acreditada la conducta, significa que puede haber más error entre el 5 al 10 o el 6 al 10, ¿no? Pero este error se justifica en el ánimo de poder lograr proteger un derecho, como cual el que las mujeres no sufran de violencia. Y entonces el estándar probatorio que utilizo es uno flexible. Y entonces puedo mandar un mensaje a todos aquellos que quieran violentar a las mujeres para decirles, ¿qué crees? Fíjate que ni con el pétalo de una rosa puedes tocar a la mujer, porque si lo tocas, probablemente estés en la cárcel. Oye, pero ¿dónde quedó la presunción de inocencia? ¿No? Pues ahí junto al Estado que está sentado justamente en el banquillo de los acusados. Todavía no entramos a ese punto. Solo lo que quiero que adviertan es esta división, ¿no? De estudio. Una parte lo principal es analizar el derecho humano, su violación, y ya nos haremos cargo de quiénes son responsables de haberlo violado. Es que eso no es al revés, no primero tengo que atrapar al delincuente. No. Es más, si quieres, déjalo que huya. Igual a lo mejor no sabemos quién fue el que lo ocasionó. Lo importante es determinar que sí se ocasionó, ¿correcto? Bueno, entonces ya vamos a otra parte de la Corte Interamericana que nos dice, primero, yo vislumbro el derecho humano. En segundo lugar, pues veo qué tanto se lastimó. Después propongo una reparación integral y medidas de no repetición. Ahora, para poder fijar de manera objetiva si se cumplió con esa violación o no, si se violó o no, pues tengo que utilizar un estándar probatorio que implica distribución del error. Y entonces, para cuando se trata de la presunción de inocencia, probablemente sí ocupa un estándar probatorio alto. Pero cuando se trata de otro tipo de violación de derechos, entonces sí ocupo este estándar probatorio que es flexible. Digamos, hasta aquí vamos bien, ¿me siguen en esta línea argumentativa? ¿Sí? Arturo, Carlos, San Juana, ¿vamos bien? Perfecto. Bueno, pues el siguiente punto que nos recuerda la Corte Interamericana es, tienes que utilizar lentes especiales, Alberto. Y tus lentes especiales son lentes de perspectiva. Son como si fueras al cine 3D, ¿no? Necesitas lentes especiales. Con los que traemos tú y yo, no jala la película, padre. Entonces, son lentes adicionales, con filtros adicionales, que tenemos que ponérnoslos no solamente para ver el derecho humano que se encuentra violentado, sino tenemos que ver los subderechos humanos que están relacionados con el caso. Voy a poner el ejemplo más o menos para que podamos identificarlo. Antes del 2011, salud, y después del 2011. Vamos a pensar que está la manifestación, yo defiendo al INE. Al INE no se toca, ¿no? Voy con mi gorra, mi bandera, mi playera rosa. Y junto a mí hay una chica que está repartiendo panfletos. Llega un policía y la detiene y la lleva ahí a la patrulla. Pero en el Inter hay una señora que está vendiendo gelatinas en la calle. Es una señora que está embarazada y tiene un bebé chiquito. Bueno, pues le tumba las gelatinas y también la detiene porque no puede haber comercio informal en esa avenida. Y antes de arrancarse en la patrulla, en la mera esquina, se encuentra a una sexoservidora. ¿Ok? Bueno, pues faltas a la moral, la detiene y se las lleva a las 3 con el juez cívico. Ok. Antes del 2011, la visión del derecho nos llevaba a entender un simple silogismo jurídico llamado la subsunción de la regla. ¿Esto qué significaba? Que habría que ver si esta autoridad tenía la norma prevista. En segundo lugar, cuáles eran los hechos y si los hechos se acomodaban de tal manera. A ver, abrimos aquí un pequeño espacio. Adelante, Gustavo, por favor. Buenas tardes. Tu sonido, por favor, Gus.
No, ojalá. Mira, pues si quieres, salte y vuelve a meter a ver si tenemos, y si no, mira por el chat. ¿Ah? Bueno, pues en lo que esperamos a Gus, sigo planteando este caso. Entonces tenemos a 3 mujeres que fueron detenidas por el policía durante la manifestación del INE. Si asumimos la visión antes del 2011, lo que tendríamos pendiente es determinar si la policía o si el policía cumplió con sus funciones o si no hay un exceso en el ejercicio de sus atribuciones. Si la detención fue legal o no fue legal. Y parecería que se encuadra en los distintos supuestos que le permiten a un policía detener a estas personas, ¿no? Entonces parecería que en principio podría ser legal. A eso se resumiría la actuación de un juez, a revisar si fue legal la detención o no fue legal. ¿Está claro? Cambiamos de año, nos pasamos al 2011, posterior al 2011. ¿Qué tenemos que analizar ahora con estos lentes especiales que le traje de regalo a Alberto? Tienen filtros especiales de perspectiva. Y entonces tenemos el caso de la chica que está repartiendo panfletos, que les dice, a ver, a mí no me detienes, yo quiero hablar con un abogado, ¿no? Le habla a sus papás y les dice además, la única manera para que me detengas es que debes de justificar la censura previa. Y la censura que está permitida, pues es aquella que yo estoy manifestando una rebelión, ¿no? Por ejemplo, el asalto al Capitolio por el fraude electoral que sufrió el presidente Donald Trump. Bueno, pues eso, digamos, sí justificaría la restricción de la libertad de expresión y de manifestación de las ideas. Sale, pues no te preocupes. Muy bien. Eso sería, digamos, el primer punto. El segundo, Alberto, el segundo caso es de esta chica que está vendiendo gelatinas, que está embarazada, tiene un bebé pequeñito, pero resulta que es indígena, Alberto, y no habla español. Y no creo que quiera lucrar con la venta de gelatinas, ¿verdad? Parecería que pues, es para sobrevivir en el día, o de palmitas y cruces y aretitos y lo que tú quieras. Y el tercero, el tercer caso, nos habla de una sexoservidora. La pregunta que nos hacemos con estos lentes especiales, y que te hago a ti, Alberto, si tú crees que el policía va a tratar por igual a estas 3 mujeres. No creo que las trate igual. ¿A quién crees que trate peor? Probablemente podría ser a la última, probablemente, si no es que a la segunda. A la última puede ser, porque ya le puede pedir algún tipo de servicio sexual, ¿no? Pero seguramente va a ser sujeto de burlas, de videograbaciones, de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Esto es que dentro de las 3 categorías, a pesar que las 3 son mujeres y van a sufrir una vejación simplemente por ser detenidas, lo cierto es que todavía una la va a pasar peor que la otra. Y luego, ¿qué hacemos con los niños de la chica, el niño de la chica? Ves que dije, está embarazada y tiene un bebito. ¿Qué hacemos con él? Pero se tendrá que, bueno, si detienen al... Ahí lo dejamos abajo de un puente, ¿no? Pues total, no es materia de la litis. ¿Crees que tenga algún derecho humano ese bebé a una protección? Sí. ¿Crees que el Estado tenga una obligación respecto de ese bebé? Sí. Ok, me parece muy bien. Oye, ahora imagínate que esta mujer indígena tiene 14 años, ya es mamá y está esperando un segundo bebé. No habla español. ¿Y qué crees? Es migrante.
viene desde Guatemala, pero además es desplazada, porque en su comunidad, pues está incendiada, ¿no? Digo, o puede ser por un problema, por una tormenta tropical, por guerra entre dos cárteles, y tuvo que huir de su lugar de origen. Y además, fíjate que la detención de estas 3 personas dura 72 horas. Y la sexo servidora tiene un bebé que está en su casa y que pues no va a poder tener nadie, porque para eso se dedica, ¿no? Pues en las noches, si alguien medio le cuida al bebé, pero durante el día no hay nadie que le cuide al bebé. ¿Crees que 72 horas se justifica la detención? En el caso para relación, cuando hay un subderecho que está vinculado con la privación de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? O de asociación, de reunión, de manifestación de ideas. No creo que esté justificado las 72 horas. Correcto. Pues fíjense, compañeras y compañeros, lo que ha hecho Alberto justamente es tener una visión después del 2011. Lo que ha hecho es analizar el caso atendiendo a los posibles derechos humanos que se encuentran vulnerados y subderechos que se encuentran correlacionados. ¿Se acuerdan que dijimos antes del 2011 a qué el juez Alberto Villalobos que iba a resolver? Si la detención era legal, sí o no, punto, y cerraba, firmaba su resolución y se acababa. Y ahora, después del 2011, Alberto Villalobos es otro hombre, es otra persona completamente, con una visión totalmente diferenciada, simplemente porque tiene filtros en sus ojos, en sus lentes, para analizar el caso con perspectiva. Y esto que implica no solamente ver el derecho humano principalmente afectado, que en este caso podría ser la libre manifestación de las ideas, dedicarte a la profesión que a ti te gusta y el que ustedes identifiquen, pero hay un conjunto de subderechos que se encuentran interrelacionados y que entonces requieren un análisis integral del caso. ¿Se acuerdan cómo dijimos? El daño integral, reparación integral, ¿no? Entonces tiene que haber una visión mucho más grande de todo el fenómeno. Y luego dijimos, cuando la Corte analiza la posible violación a un derecho humano, ¿se acuerda que dijo? Hay que tener en claro 2 estudios. El primero es cómo esas personas pueden ejercer su derecho y el segundo, ¿a qué compromisos ha llegado tu Estado, ¿no? Como parte de este grupo de países que se ha sentado a discutir todos estos grandes temas, pues necesitamos saber a qué se compromete el Estado. Y el Estado, pues así como en esta lógica que nos va diciendo Alberto, seguramente tendrá que hacerse cargo del bebé. Si no lo hace, el Estado es responsable de la violación de los derechos humanos del bebé. Si no analiza si las 72 horas son adecuadas para el caso concreto y de los subderechos, porque es un análisis integral, pues entonces el Estado será violatorio, violará justamente una detención arbitraria mayor de lo que racionalmente o que bajo un examen de razones buenas en derecho, podrías decir, es exagerado tener a 72 horas a una persona así. Más allá de que el debido proceso legal requiere que tenga intérprete, que tengan abogados, que tenga defensor de oficio, si es que no se pueden brindar un propio abogado, por ejemplo. Y entonces empezamos ahora sí ya a tener una visión mucho más clara de hacia dónde debemos partir, ¿no? Ahora bien, ponemos esto un poquito aparte porque todavía tenemos al Estado que está sentado ahí, ¿no? Está, vaya, ¿qué horas me atiendes, colega? Bueno, pues llegará el momento en que el Estado llegue al banquillo de los acusados y nos preguntemos si es culpable de los hechos, sí o no, ¿no? No perseguimos al Estado, no nos interesa castigar al Estado, no es nuestra prioridad el Estado. Sancionarlo no es la prioridad. Simplemente en justicia vamos a ver qué responsabilidad tuvo por lo que ya quedó acreditado, ¿de acuerdo? Y a lo mejor el Estado
pues puede ser que no tenga tanta responsabilidad, o si tenga mucha responsabilidad, puede ser que el Estado no sea el que lo ejecutó esos actos de desaparición forzada, pero ha seguido tolerando una mala investigación, por ejemplo. Y entonces no ha logrado terminar con dar con la justicia, ¿no? Otorgar la justicia que buscan las víctimas o sus familiares. Bueno, pues ya bajo este concepto, digo, bajo digamos, esta carta de navegación, ahora sí ya nos enfocamos al tema de lo electoral y de la democracia, ¿de acuerdo? Hemos dicho que en el artículo 23 de la Convención Americana hay un conjunto de elementos, ¿no? Que están así un poco medio dispersos, que nos hablan de las características del voto, de votar y ser votado, y nos hablan de que mediante las elecciones tendrán como finalidad la renovación del poder público, ¿no? Básicamente, entre otras cosas más, como nos habla, por ejemplo, de las limitantes que puede existir o los supuestos permitidos para limitar o regular o modular el ejercicio del voto. Y uno de ellos, por ejemplo, nos pone la edad. Entonces está claro porque, bueno, nosotros estamos privando de ese derecho de votar a los chicos y chicas de 17 años hacia abajo, hasta los 0 años. Y también nos dice que puedes modular el ejercicio del voto por la instrucción. Entonces podrías decir que no voten los que no saben leer ni escribir. Bueno, pues internacionalmente sería permitido, sí. No sé si en México lo hagamos, pero lo permite, digamos, este tratado o esta convención internacional. Y así algunos otros elementos, pero bueno, lo importante es que estos elementos que aparentemente están dispersos, dice la Corte Interamericana, que deben estar unidos por algo, ¿no? Que hay algo que al final los articula y que forman parte de algo más grande que es la democracia representativa. Entonces, como decir, mira, tengo 5 dedos y cada dedo representa un derecho humano. Bueno, si los junto, ya tengo la mano, lo que significa que la mano también es un derecho humano. Entonces, si estos elementos individuales son un derecho humano, lo que los articula, que es la democracia representativa, también es un derecho humano. Entonces, ya quedó muy claro ahí, ya la Corte lo definió, ya nos vincula también este criterio, así que para los mexicanos, la democracia representativa también es un derecho humano. Y entonces, cuando se viola el derecho humano, llámese como se llame, entra en acción esta manera de operar de la Corte Interamericana, ¿de acuerdo? Luego, si en la, ¿cómo se llama? Si en el protocolo de Santiago se determinó que digamos, un conjunto de compromisos muy importantes para disminuir la tortura y el tráfico de personas, se dijo que los países no podían oponer como excepción a el estudio de la violación de estos derechos humanos sus propias normas internas o sus autoridades nacionales. Dijeron, no, a ver, o sea, no me vengas con que es que mi Suprema Corte lo va a estudiar. Nada. Aquí se puede estudiar a nivel internacional. No, pero es que dame chance, que mi fiscal, nada. Aquí a nivel internacional se puede estudiar, más allá de lo que pase en tu sede nacional. Y entonces México dijo, va, está bien, lo acepto. Renuncio a mi soberanía interna y estos temas que los conozcan de manera internacional. Sale. Bueno, pues la Corte, al estudiar otra vez ese artículo 23 de la democracia representativa, ahora con los lentes que le dio, la iluminación que le dio este Tratado de Santiago, reinterpreta este artículo y dice, oye, se me hace que la democracia representativa también forma parte de algo más grande, ¿no? ¿Cómo qué es? Pues la democracia representativa implica el estilo de vida al cual todos queremos, soñamos con tener. Y ese estilo de vida está basado en libertades, ¿no? Ok. Si me torturan en un estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió al gobernador torturarme, pues eso no es un buen estado democrático, ¿no?
Oye, pero si hay tráfico de mujeres, de niños, por ejemplo, para que pidan limosna o caridad, pues eso no es un país democrático, ¿sabes? No están establecidas bien las libertades. Así que entonces la democracia representativa también entra en ese juego del Protocolo de Santiago. Y por lo tanto, en esta reflexión les dice a los estados miembros de la OEA, oigan, yo creo que también aquí van a tener que firmarle que esto forma parte de la democracia representativa. ¿Y esto qué significa? Que no vas a poder oponerle a una violación a estos elementos mínimos de la democracia, ni tu INE, ni tus leyes, ni tu tribunal electoral. Dijo, a ver, San Juan, barájamela más despacio porque siento que voy a firmar algo que no sé ni qué voy a firmar. Porque, a ver, yo recuerdo que mi país, México, presentó 5 excepciones para que la Corte Interamericana no conociera de 5 temas. De los 5 temas, solamente se aprobaron 3. El primero está relacionado con la Guardia Nacional. El segundo, con el momento en que surge la vida, es decir, la Corte no puede resolver temas de despenalización o no del aborto. Y el tercero son los temas electorales, o sea, ¿cómo me dices que ahora vas a conocer tú de mis temas electorales? Y entonces la Corte le dice, no, a ver, vámonos con calma. Yo no voy a opinar si tú debes de tener candidatos independientes o no. Si tú le quitas el financiamiento público o no, lo amplías. Si cada 6 años abres ventanitas para que se registren solicitudes para ser partido político. Si tienes un bipartidismo, un pluripartidismo, son cosas que tú tienes que resolver. Si pones el voto electrónico, no, pues eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es que no dañen los valores más esenciales de la democracia. Y fírmale. Ah, está bueno, ¿no? Entonces ya le entendí. Y firma México. Pero junto a México, su compañero de banca, que no le entendió muy bien a la jugada, era Bolivia. Así que vamos a entrar de lleno a ver qué es lo que pasó con este tratado internacional del Protocolo de Santiago, reinterpretado con el artículo 23 de la Convención Americana, con las excepciones de no conozcas los temas electorales, pero sí los que afectan a la democracia representativa. ¿Sale? Bueno, pues nos arrancamos entonces con esta presentación que les tengo preparada. De entrada, ¿qué hay que decir? Bueno, pues que en ese artículo 23 nos dice que mediante un proceso electoral o mediante las elecciones se renovará el poder público. Con lo cual, esto ya nos habla de un tema muy importante que se llama el poder. Y el poder que implica, pues justamente lo que va a implicar es la transmisión de esa fuerza, de esa representatividad, de esa soberanía individual, para que Alberto, que es todo un especialista en la materia, y yo estoy bien ocupado, mira aquí con esta imagen, se ve espectacular, un jardincito, carnita asada, ahorita con un par de chelitas, bebidas espirituosas, yo estoy muy ocupado, pertenezco a una sociedad muy compleja, estoy muy retirado, así que contrato a Alberto para que él me represente, como si fuera yo con un notario y le diera un poder, ¿no? Esta es la palabra otra vez. Un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que entraña, digamos, la célula más fuerte de la democracia está relacionada con el poder. Pero así como el gen que permite que nosotros lleguemos a la flor de nuestra edad, ¿no? Donde dices, wow, eres un tigre, hoy sí te ves como nunca más guapo, ¿eh? Pues es ese mismo gen que más tarde te va a avejentar y va a hacer que mueras. Lo mismo pasa con el gen del poder. Es lo que nutre a la democracia, pero si no lo cuidas, se puede hacer canceroso y puede hacer metástasis y puede matar a tu democracia. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tratamos al poder. Hay que tenerle mucho respeto y sobre todo saber que el poder es líquido. El poder se asienta en cualquier fractura. El poder no tiene nombre ni apellido. El poder
lo ejerce quien tiene fuerza. Y quien tiene la fuerza hoy en día es quien tiene al ejército o quien tiene a las armas, como el crimen organizado. Y claro, los que se sientan cercanos al poder, pues son los que quieren más o menos saber qué significa o qué se siente quebrar voluntades, no tener dinero, no tener relaciones, ¿no? El verdadero poder implica doblegar voluntades, romper la dignidad de las personas. Y esto nos habla entonces que las personas que ocupan el puesto de representatividad de la sociedad, ¿no? Deben de tener una legitimación que se puede dar a través de el voto, por ejemplo. Entonces hablamos de una legitimidad democrática, o simplemente porque me cayó muy bien, ¿no? Entonces, Alberto es bien echado para adelante, simpático, ¿no? Arma buen rock and roll, buena fiesta, y yo creo y confío que Alberto puede resolverme los problemas. Alguien dirá, no, bueno, es que San Juana desciende, tiene una tradición de sangre, ¿no? De tipo tal cual. Ah, bueno, pues a lo mejor por la herencia de la sangre, ¿no? Tuvo un familiar que fue gobernador o tal, y bueno, pues resulta que pues viene heredado el tema. Es decir, no importa la manera como llegamos a ejercer el poder, lo que importa es que la gente cree y confíe en que esa persona puede resolverle los problemas. Así que, pues igual a lo mejor Carlos subió a la montaña, ¿no? Allá donde los dioses tocan la tierra, ¿no? Salió con un libro y dijo, acá están las 10 reglas básicas, ¿no? De la comunidad humana. ¿Y cuánto tiempo va a durar esa creencia y confianza? Pues ya lleva 2000 años o más, ¿no? ¿Y cuánto más va a durar? Mientras la gente cree y confíe. Ojo, esto no habla de la popularidad de los gobernantes, esto habla de la entrega de resultados, de la legitimidad democrática que tienen esos representantes. Entonces, esa legitimidad depende de la confianza ciudadana, de la certeza en el cumplimiento del Estado de Derecho, de la imposición de sanciones ante el incumplimiento, y cuando no se dan estas condiciones, pues la gente pierde la confianza y cambia, evidentemente, o provoca la alternancia en el poder, ¿no? Ahora, el problema es que cuando perdemos la confianza en el régimen democrático, es decir, cuando el proceso mediante el cual un partido, un grupo, una organización de ciudadanos que no se sentía representada por los partidos tradicionales y cada 6 años presentaba su solicitud de ser partido hasta que lo consiguió, y luego en unas elecciones tuvo un par de diputados y luego más adelante se convirtió en una verdadera oposición y ganó las elecciones y se convirtió en gobierno. Bueno, pues ahora que eres gobierno, tienes que asumir el compromiso de tus anteriores gobiernos. ¿Y eso qué es? Respetar el artículo 23. ¿Y eso qué es? Que tus procesos electorales te lleven justamente a la renovación del poder público. ¿Ok? Oye, pero tengo unas leyes que estoy reformándolas. ¿Cómo qué dice esa ley? Ah, pues esa ley dice que los partidos políticos van a tener una cláusula de vida eterna. ¡Ah, chihuahuas! ¿Y eso cómo es? O sea, ¿se van a volver como vampiros o qué? Pues algo así, ¿por qué? Pues porque los votos que me den a mí se los voy a dar a Fabiola. Oye, pero ¿Alberto está de acuerdo con eso? No sé, ni me importa. ¿Y quiénes van a resolver esto? Pues nada más Carlos, Fabiola y yo. Oye, pero estamos hablando de los votos de miles de ciudadanos. No importa, eso lo arreglamos en un convenio que se llama convenio de coalición o de candidatura común. Mi pregunta, ¿eso fortalece la democracia representativa? No lo sé, pero ya lo voy a poner en análisis, ¿ok? Ya lo separo del grupo y esa ficha la pongo en análisis en otra mesa. Oye, resulta que los partidos políticos, estamos todos de acuerdo en disminuirnos los montos que nos puede quitar el INE, descontar el INE de nuestras multas. ¿Y eso cómo es? Mira, yo tengo una multa grandísima.
lo máximo que me puede quitar mensualmente es hasta el 50% de lo que de por sí me da el INE. Y eso está muy difícil. Mejor nada más que sea el 25%. O en una de esas, pues igual, y borrón y cuenta nueva, ¿no? Nos borramos todas las multas que tenemos. Bueno, no sé si lo puedes hacer. La pregunta es si eso fortalece la democracia o daña la democracia. Oye, es que fíjate que el sistema de nulidades electorales que tengo, pues está bien interesante. Aquí en México casi no hay nulidad en las elecciones y eso indica la fortaleza del régimen que tenemos. ¿Y cómo funciona eso? A ver, cuéntame, Rubén. Pues mira, primero que nada debes de entender que el sistema de nulidades forma parte de un sistema administrativo sancionador, cuyo hermano es el derecho penal y su mamá su matrix es el derecho que tiene el Estado a castigar. O sea que de ese jus puniendi del Estado, ambos derechos, penal y administrativo sancionador, comparten genes, pero cada uno es un hermano diferente, ¿no? Tiene características propias, pero comparte cosas también uno de otro, como del penal, que es el más importante. Y el penal lo utilizo para proteger los valores y principios que la sociedad considera muy relevantes, ¿ok? Y el otro, Rubén, ¿para qué lo ocupas? Pues para cosas no tan relevantes. ¿Y dónde tienes colocada la democracia? ¿En el penal o en el cajón de los asuntos menos importantes? Pues ahí. Entonces se me ocurre la solución, mando todo al penal, todos a la cárcel. Yo no sé si poniéndoles más sanciones ahora así podría funcionar la democracia, pero no lo sé. Todo depende de la redimensión o revaloración que hagamos del papel que tiene la democracia para nosotros. Y entonces, Rubén, ¿qué es la democracia para ti? Pues es el estilo de vida el que yo quiero tener basado en mis libertades. O sea que si tus libertades están siendo afectadas, como de la libertad de expresión, la del voto, la de reunión, la de culto religioso, ¿eso no está en el penal? No está en el penal. Bueno, pues está bien. Avancemos, Rubén. Vamos con tu siguiente tema. Bueno, si ya vi entonces que tengo que redimensionar o revalorar el concepto de la democracia, entonces lo que ahora tengo que preguntarme es, ¿qué aspectos del proceso electoral son los que terminan afectando a la democracia representativa? Cuando lo que he visto es que las reformas electorales, sean vigentes o sea el intento de reforma, en lugar de dejar abiertos los canales para que otros, como aquel que es gobierno, puedan transitar de la misma manera por el mismo esquema democrático y llegar a ser gobierno, en lugar de eso, lo que tengo son reformas o iniciativas que pareciera indicarme que lo que buscan es el abrazo al poder, el no querer soltar el poder. Bueno, parece que vamos anticipando uno de los elementos esenciales de la integridad electoral. Podríamos empezarla a entender como el conjunto de precondiciones necesarias para que dos eslogans que vienen manejando el IFE y el INE desde hace mucho tiempo se conviertan en realidad. Seguramente los habrán escuchado. Uno es, en la democracia, alguien gana por diferencia de un voto, ¿no? Sí. Y la autoridad electoral va a hacer que tu voto cuente y se cuente bien. Y wow, qué eslogans tan padres. Y eso es como los llevamos a la práctica, porque en mi país por un voto se rompe en la cara, ¿no? O sea, las precondiciones no están dadas para que nadie respete la diferencia de un voto. Tan es así, fíjense bien, tan es así que la ley ni siquiera lo acepta. Porque si hubiera diferencia de un voto o de menos de 1%, ordena un recuento total de la votación. Ni siquiera mi propia ley acepta eso. Así que, ¿en qué punto de la discusión
los partidos aceptarían no impugnar y aceptar que perdieron? Pues más o menos con un 7% de diferencia, ¿no? 10%, 8%, un 5% si se avientan con todos los abogados a impugnar. Entonces el eslogan de que en mi país un voto hace la diferencia no es cierto. Un 7% ya empieza a hacer diferencia. Porque si fuera así, de que un voto hace diferencia para que uno acepte la derrota, tendrías que tener precondiciones dadas para llegar a ese punto. Por ejemplo, ¿podemos pensar que el arranque anticipado de las campañas electorales no puede afectar ese voto? La utilización de recursos públicos que están prohibidos en las campañas puede cambiar el voto, ¿sí? La intervención de ministros de cultos religiosos, sí. Y entonces nos damos cuenta que no hay precondiciones necesarias para llegar a ese punto de la gran madurez que nos hablaba este eslogan. Y el segundo eslogan que nos habla que tu voto lo voy a contar y lo voy a contar bien. Pues parece que eso es lo que hace el INE, instalar casillas, ¿no? Contar votos. No. El INE, ¿qué debe hacer? Generar las garantías para que existan las precondiciones para que al final a eso se resuma, digamos, una elección. Y en México, desde mi perspectiva, no están dadas las precondiciones para poder respetar o fortalecer de una manera importante la democracia representativa. Ojo, yo no quiero una democracia representativa que si la personifico no pueda agacharse, amarrarse los zapatos, ¿no? No pueda cargar a sus nietos, no pueda jugar con el perro, no pueda lavar el carro, no pueda cantar, no pueda hacer. Yo no quiero eso. Yo quiero una democracia firme, robusta, alegre, sana, viva, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que el análisis que voy a hacer de las normas legales me tiene que dar como resultado no una lesión a la democracia, sino el fortalecimiento de la democracia. A ver, vamos viendo ahí que es claro que muchas veces las normas van a modular, van a poder disminuir algunos derechos que están vinculados con la democracia, estoy de acuerdo. Pero cuando eso suceda, debo de tener como, digamos, dos cartas de salvación, ¿no? Para que pueda jugar esto, necesito una que me diga, ¿no? Así como sacas el as. ¿Qué sacaste? Pues me toca hacer análisis de razonabilidad. ¿Y eso qué significa? Buscar cuáles son las buenas razones para disminuirle los derechos a las personas, o regulárselos, restringírselos, relativizarlos. Ah, está bueno, entonces voy a buscar cuáles son esas buenas razones en derecho. Y luego saco otra carta, ¿no? Destapo la siguiente carta que me habla del examen de la proporcionalidad. Y tiene 3 figuras o 4 figuras. Demostrar que esto es un fin legítimo del Estado. 2, que la medida implementada por la norma jurídica o por el Estado es adecuada para lograr ese fin. El tercero, que es necesaria, o sea, que del conjunto de alternativas que se me puedan presentar, esa es la mejor opción. Y el tercero es un análisis de estricta proporcionalidad, es decir, un balance de razones mediante las cuales voy a determinar que los beneficios que voy a tener restringiendo ese tipo de derechos van a ser altísimos, enormes, gigantes, en comparación con el posible daño que puedo causar. Hoy, con mucha pena, leí un tuit que sacó la OEA sobre María Corina, que es una aspirante a candidata a presidente de Venezuela, a quien sigo desde hace muchos, muchos años y conozco a su hermana de más cerca aquí en México. Y resulta que una resolución la inhabilitó para ocupar cualquier cargo de elección popular. ¿Es algo que daña la democracia en Venezuela? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no podemos conocer a nivel internacional de los casos de Venezuela?
Pues porque Venezuela denunció la convención, es decir, renunció a formar parte de la OEA y de la Convención Americana. ¿Saben quién más renunció? Nicaragua. ¿Saben quién pretendía o por lo menos dijo, está muy sospechoso esto de la convención? Y yo creo que vamos pensando, si realmente queremos estar sometidos a las resoluciones de la Corte Interamericana, este gobierno en México. Finalmente no lo ha hecho, ¿verdad? Ni lo dejaremos que lo haga tampoco. Bueno, pues cuando hablamos de la pérdida ya de la confianza, de la legitimidad democrática, esto se demuestra en el desencanto de la sociedad en los partidos políticos, en sus procesos de selección interna. No tiene elecciones primarias, solamente sus candidatos son propuestos por el líder de su partido y el líder del partido está más cerca del poder que los ciudadanos. Hay un nulo compromiso con la ciudadanía cuando detentan el poder público, su alianza con el crimen organizado, la oposidad, nula transparencia, rendición de cuentas, el sentimiento de que soy dueño del partido, ¿no? Y tengo el derecho de hacer lo que quiera con el partido, ¿no? A pesar de que la definición que otorga la Constitución es que los partidos son entidades del interés público y por lo tanto en el 2024 les entregaremos 10,000 millones de pesos para que financien sus actividades ordinarias y de campaña en el 2024. Dinero que sale de Carlos, de San Juan, de Alberto, de Arturo, de Roberto, Fabiola, de Rubén y de muchos más. Estamos invirtiendo 10,000 millones de pesos en algo que ni siquiera volteamos a ver ni exigir cuentas ciudadanas. Pues me parece que la ciudadanía tiene que hacer algo al respecto en esa parte. Bueno, pues la legitimidad y credibilidad de los procesos electorales busca fomentar valores democráticos como esto de la integridad electoral. La Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad destaca que la integridad está vinculada con los principios democráticos del voto universal, el principio de igualdad o de equidad, y que los organismos electorales deben de ser, quienes conducen los procesos, deben ser autoridades autónomas, independientes y profesionales. Así que fíjense bien, la integridad electoral abarca ya varios estudios. Las leyes electorales, las instituciones electorales y los procedimientos electorales. No solamente es el caso de si el partido rebasó el tope a los gastos de campaña, ¿no? A ver, esa es la figura central que voy a analizar. Pero ahora lo que voy a analizar es dentro del contexto de la integridad electoral. Y entonces tengo que ver cómo funcionan las leyes electorales en el área de la nulidad de elección por rebase a los topes de gastos de campaña. Cómo funcionan sus instituciones y sus procedimientos en ese enfoque. ¿Qué les puedo decir brevemente? Bueno, vamos a suponer, Arturo Mondragón, ¿no?, que rebasaste los topes a los gastos de campaña. Bueno, pues vamos a hacer este análisis ahora, no como el tradicional antes de 2011, con una nueva visión, con nuevos lentes, todo nuevo. Bueno, lo primero que tengo que analizar es la ley electoral. Está establecido en la Constitución, en el artículo 41, que quien rebase el tope de gastos de campaña podría anularse la elección, siempre y cuando se acrediten dos elementos: que el rebase sea mayor del 5% del tope y que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar sea menor del 1%. Eso no significa que si rebasas con menor porcentaje el tope o si hay una mayor diferencia de votos, más del 1%, no puedes llegar a ese punto. Simplemente la ley, la Constitución dice, con esos dos para mí es suficiente para acreditar el elemento determinante. Muy bien, vamos a suponer que impugnamos una elección por el rebase a los topes de gastos de campaña. Y entonces presentamos la demanda. Cuando se presentan los argumentos en la demanda, que es 4 días después de que se llevó a cabo el cómputo de la elección, y tenemos que presentar las pruebas en ese mismo plazo de 4 días, todavía el INE, que es el encargado de llevar a cabo el estudio
de los informes de los gastos de campaña todavía no ha terminado. ¿Esto qué significa? Que el tribunal local va a resolver lo que tiene, digamos, probado, y lo que no, pues va a decir, pues yo no sé, porque ni siquiera ha nacido ese documento que es idóneo, ¿no? Y entonces llega a la segunda instancia o llega a la sala regional. Y en la sala regional el abogado le dice, oye, fíjate que el tribunal local no pudo resolver esto porque el INE todavía no termina de llevar a cabo su proceso de fiscalización. Y por más que quiera esperar la resolución de la sala regional, pues llegará el momento que tenga que resolver. Así que esta persona tendrá que acudir hasta la sala superior. Y el único recurso que puede conocerse en sala superior es un recurso extraordinario, donde se cuestionan temas de inconstitucionalidad de las normas. Con lo cual, puede ser que cuando el INE termine de resolver sus temas del dictamen consolidado, evidentemente ya pasado todas las etapas impugnativas por las cuales puedo yo hacer valer este punto en un medio de impugnación. Y entonces la pregunta que me hago, Carlos Alberto, la nulidad o la norma que prevé la nulidad por rebase a los topes de gastos de campaña, ¿afecta a la democracia representativa o no? Pues sí. ¿Por qué, Carlos? Pues al ser una ponderación económica, pues dejamos a que fluctúe en razón de, pues, quién tiene dinero, ¿no? No, esa no fue la pregunta, acuérdate. O sea, evidentemente lo que no queremos es que se rebasen los límites, ¿no?, del ejercicio del gasto. Eso está claro y por eso se castiga. Lo que yo estoy preguntando, que en el análisis del concepto de integridad electoral, tengo que analizar varios temas. Mira, como dice aquí la lámina, leyes electorales, las instituciones y los procedimientos. Entonces, mi primer análisis es de la norma que regula la nulidad electoral. El segundo, las instituciones, cómo actúa el INE con el tema de la fiscalización y los tribunales con la resolución de los medios. Y el tercero, los procedimientos electorales, ¿no?, como los medios de impugnación. Y con el ejemplo que les acabo de dar, donde hay un desfase institucional en el procedimiento, en lo que el INE determina si rebasaste o no el tope a gastos de campaña, ya se te fue el plazo para las impugnaciones correspondientes. Con lo cual, si tú analizas, Carlos, el caso del rebase a los topes de gastos de campaña de nuestro compañero Arturo, con una visión del 2011, vas a decir, no se anulan las elecciones, porque ni siquiera hay pruebas. Pero si lo vemos con una visión después del 2011, vas a decir, a ver, yo no voy a checar el tema de nulidades. Yo lo que voy a enfocarme es en ver si se violó el derecho humano. ¿Cuál es el derecho humano? Democracia representativa. ¿Cuál es este elemento que está centrado ahí? Bueno, que me permite la transferencia del poder, la renovación del poder mediante un proceso electoral democrático. ¿Qué características debe tener ese proceso electoral? El principal elemento es la equidad en la contienda. ¿Qué está sucediendo cuando yo rebaso el tope a los gastos de campaña? Rompo un principio esencial de la democracia representativa, que es la equidad en la contienda. ¿Ok? Entonces ahora lo que tengo que ver es si el armado, digamos, el andamiaje como mediante el cual yo voy a llegar al punto de si anulo o no anulo, voy a ver si en sí misma su construcción afecta a la democracia representativa.
Y entonces analizo primero la descontextualización, ¿no? El desfase que existe entre el procedimiento de revisión y el procedimiento impugnativo. Con lo cual, la propia norma es violatoria de la democracia representativa porque no va a permitir que el tribunal resuelva el caso. En segundo lugar, yo analizo la institución electoral que tiene a su cargo la fiscalización del procedimiento, de las campañas. Y veo que tiene un software que se llama, ¿no? O un esquema ahí de información que se llama el SIF, Sistema Integral de Información o de Fiscalización. ¿Qué tendría que hacer ese sistema de acuerdo o en conformidad al acuerdo cuando se aprobó que tenían que construir ese sistema? Pues este sistema tenía que tener vinculación con los bancos, el sistema bancario, con el de Hacienda y con el fiduciario, para poder tener una revisión integral de una factura, de un gasto. Si salió de una cuenta y si se entregó a una cuenta que realmente está pagando impuestos y no es una facturera, ¿no? Bueno, pues resulta que la empresa no pudo entregar este software como debe de ser. Nos quedamos un proceso federal sin fiscalización. La UNAM creo que salió ahí al quite y terminó de resolver lo que pudo con este sistema. ¿Y sabes lo que hace el sistema, Carlos? Que en lugar de tener 500 cajas aquí atrás, con llenas repletas de papeles, con facturas, las tengo en mi computadora, están digitalizadas. ¿Eso es un sistema integral de fiscalización? No, eso es un repositorio de la información. Y lo que antes hacía yo manual, pues lo tengo que hacer manual, pero ahora en la computadora. Y como no es integral de fiscalización, necesito contratar a 500 personas que vengan a ayudarme a hacer este trabajo en la computadora. Pero que tampoco son expertos en fiscalización. Y cuando hablo de que las elecciones que vendrán serán las más grandes de la historia, donde se va a tener que fiscalizar a miles de cargos y miles de actividades electorales, le pregunto al INE, oye, ¿puedes fiscalizar a todos los candidatos? No, Rubén, pero no se los digas a tus alumnos. ¿Cómo que no? No, pues no me alcanza ni la vida, ni los 500, ni el presupuesto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a fiscalizar? Pues las principales, las premium, ¿no? Las VIP, la presidencial, 19 gubernaturas, pues la de 300 diputados, y eso te diré más o menos, ¿no? Y un par de alcaldías premium. Oye, ¿y el resto? Pues no puedo. Oye, ¿y todas las actividades que me dices de estos que sí puedes? Pues mira, la verdad es que la mayoría voy a fiscalizar el arranque y el cierre. ¿Y todo lo del medio qué, güey? Pues la buena fe, o sea, yo tengo que creer en lo que me dicen los partidos. Entonces, no me digas eso, no creas en ellos, no creas como en los hombres. Te van a mentir. ¿Por qué? Porque ellos buscan el poder a costa de lo que sea y van a violar las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas. Y entonces analizo, Carlos, la institución electoral. ¿Cómo está actuando frente a este proceso de fiscalización para detectar los rebases a los topes de gastos de campaña? La manera como está actuando el instituto, ¿viola la democracia representativa? Por supuesto que sí. Las normas que están diseñando la nulidad de la elección por rebase a los topes de gastos de campaña, todo su esquema, ¿viola la democracia representativa? Sí, la viola. Y luego ya vemos pues, el tema, ya vimos los procedimientos electorales, ¿no? Que es decir, los desfases que existen. Por supuesto que lo viola. Si miro yo este mismo asunto con visión 2011, no pasó absolutamente nada y lo único que voy a tener es darle carta en blanco, una patente de corso como esos piratas del Caribe, ¿no? Para que sigan violando la ley, porque aquí no va a pasar nada. Y mientras la ciudadanía como queda, a ver, el gasto absurdo y no pasó nada. Oye, los espectaculares, no pasa nada.
Es que mira, llevan meses y no pasa nada. Y entonces ahora viene un problema de legitimidad de la autoridad electoral. Ya no solamente de quiénes, del sistema de partidos políticos, de los candidatos. Y si los tribunales ratifican lo que está pasando, pues entonces viene una descalificación, una falta de legitimación de las autoridades electorales. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que se da la tormenta perfecta. ¿Para qué? Para violentar la democracia representativa. La integridad electoral, entonces, ¿qué es? Es una nueva visión de ver el derecho y de defender la democracia. Está respaldada por convenciones internacionales, tratados, protocolos internacionales con el objetivo de evaluar las prácticas y comportamientos de todos los actores implicados en un proceso electoral. Se entiende como un estándar construido a partir de principios democráticos internacionalmente aceptados. O sea, lo mínimo, lo básico que podríamos hacer, ¿no? Que a nivel internacional pase, pues eso lo tenemos que comprometernos, cuya finalidad es guiar la actuación de los individuos involucrados en un proceso electoral o de democracia participativa, candidaturas, partidos, autoridades, servidores públicos, para garantizar un comportamiento íntegro, virtuoso, acorde a los valores y las normas de los procesos democráticos, según el autor Pipa Norris. Bueno, pues aquí está el famoso acuerdo, ya brevemente lo vamos a repasar. Es el informe al Consejo Permanente de la OEA sobre el análisis de integridad electoral de las elecciones de Bolivia de 2019. Así que vemos que el concepto de integridad electoral ya es algo que está causando ruido a nivel internacional y cobró su primera víctima con Evo Morales. ¿Qué dice este acuerdo? Bueno, pues primero se trata, hay temas generales como cualquier acuerdo. Primero que nada, tienen que garantizar la vida, la salud, la integridad física de los observadores electorales, ¿no? Básicamente primero. Segundo, tienen que las autoridades darles toda la información que sea necesaria. ¿Y cuál va a ser el objetivo central? Van a revisar los cómputos oficiales de votos, verificar las actas que respaldan el cómputo, la estadística y la verificación del proceso y cadena de custodia. En eso, dijeron, nos centramos, ¿no? Garantizar la correspondiente instrucción a sus autoridades, bueno, para que brinden todas las asesorías, y finalmente el punto 4, emitirá un informe vinculante, o sea, más allá de su INE, más allá de sus tribunales. Y bueno, aquí viene una serie de derechos, gozarán de privilegios, inmunidades, porque si no me los vayan a detener la policía, los vayan a entambar, les vayan a secuestrar sus computadoras, olvídense, ¿no? Hasta sus carteras, pasaporte. Bueno, pues imagínense todo lo que tenía que estar protegidos. Gozar de inmunidad contra procedimientos judiciales, administrativos, legislativos, tanto sus bienes como los locales donde ellos trabajen van a tener que, nadie puede tocarlos bajo ningún tipo de procedimiento. ¿Cuál es el propósito entonces de la integridad electoral? Bueno, pues buscar la transparencia, la legitimidad y efectividad del voto. Es decir, la verdadera fuerza del voto. ¿Cuáles van a ser los componentes del análisis de esta auditoría? Aquí dijimos a las actas, a los resultados, a la estadística, al proceso cómo se llevó a cabo y a la cadena de custodia. Es decir, estos 5 elementos están íntimamente relacionados con la democracia representativa. Y aquí viene una subdivisión, ¿no? Ya características. Vamos a checar la infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para la transmisión de resultados preliminares y del cómputo oficial. La autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio y cómputo, como de los datos ingresados al sistema de transmisión de resultados. Y más ahora que estamos hablando del voto electrónico, ¿no? O del voto por internet. El plan de custodia integral, ¿no? Cómo se va a proteger toda la información que va a estar hospedada en la nube y va a pasar por servidores digitales.
y el flujo de la carga de datos para que no se bloqueen los sistemas, ¿no?, de cómputo. Y aquí empieza lo sabroso, Fabiola. Mira nada más los hallazgos. ¿Qué encontró este grupo de expertos? Primero, los sistemas de transmisión de resultados electorales del PREP y del cómputo definitivo estaban viciados. Tómala. Segundo, existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de las actas. 3. Una deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral o la información pudiera haber sido manipulada o reemplazada. Las actas de cómputo en una buena parte no son confiables, no obstante, del análisis detallado se destaca que las actas ingresadas en el último 4.4%, sí, de la carrera final, tienen un número llamativo de observaciones. Tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable. Voy a hacer un poquito más grande esto. A ver. ¿Qué más encontraron? Paralización intencional y arbitraria sin fundamentos técnicos del sistema de transmisión de resultados preliminares. O sea, se paró. Al momento que se llevaba 83.76% de las actas verificadas y divulgadas, de un 89.34%. El Tribunal Electoral, el Tribunal Superior Electoral, ocultó a la ciudadanía de manera deliberada un 5.58% de las actas que se encontraban en el sistema del tribunal, pero que no fueron publicadas. Vale la pena aclarar que el órgano que organiza las elecciones se llama tribunal, pero que además ese es el mismo que puede resolver las denuncias, las quejas. O sea, no tienen dos órganos como en México, un INE y un tribunal, sino todo es el mismo independientemente de cómo se llame. Mira esta chulada, Fabiola. Introducción de servidores, o sea, un tercer servidor no previsto en el acuerdo, en la infraestructura tecnológica, llamados B01 y B02, a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del tribunal para la redirección del flujo hacia el servidor. Bueno, aquí ya viene la parte técnica que ustedes sabrán mejor que yo. Se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas. Los servidores se emplearon para la transmisión y verificación de actas. Se mintió respecto a la configuración de un servidor oculto implementado en una red Neotec detectado por la empresa auditora, además de ser una pasarela entre navegador de usuario y servidor. Bueno, ya estos ya obviamente son temas altamente técnicos para su servidor. El esquema tecnológico paralelo no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra facilitado por la volatilidad de la evidencia digital. El proveedor de la aplicación ingresó directamente a servidores del cómputo oficial de manera remota a través de accesos mediante redes de larga distancia, VPNs, porque se negó a trabajar en las oficinas de la autoridad electoral. A solicitud de los... Bueno, aquí viene toda una relatoría de este dictamen que se emitió. Se proveyó información falsa sobre el uso de una maquinaria, de una máquina Linux. Se intentó ocultar de manera intencional a los auditores la existencia de todos estos elementos. Se accedió durante el proceso de cómputo oficial directamente a modificar datos de la base de datos mediante instrucciones que permiten cambiar los datos sin utilizar una aplicación para resolver fallas en un algoritmo de cálculos. Se podía acceder a la base de datos del cómputo final de manera directa sin pasar por la aplicación, o sea, sin registro. Falta de preservación adecuada de la evidencia sobre la elección.
La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado. Se constataron actas del voto en el exterior originales sin llenar en las instalaciones de la autoridad. Se considera anómalo que el material original que debería haber sido descartado por errores o defectos no haya sido destruido. Es un indicio de que no se cumplieron con los procedimientos de destrucción del material sensible o defectuoso. Y luego entramos a las irregularidades graves. No se preservaron los metadatos de las imágenes de la autoridad a fin de determinar la autenticidad de las imágenes e identificación de la fuente de adquisición de estos archivos. No se registró el valor de hash, no sé qué signifique, en el acta de congelamiento del software. Se comprobó la transferencia de imágenes desde el otro servidor. Existen imágenes de actas del exterior, bueno, ya lo platicamos. Se hallaron residuales de bases de datos en otra aplicación. El responsable de la empresa proveedora del software accedió con un usuario root al sistema operativo en medio de la noche por su propia decisión, hecho que sucedió posterior al acto oficial del careo, cereo, no sé, del sistema, es decir, una vez que se pensaba que los sistemas estaban listos y que ya nadie podía acceder a ellos. Equivocaciones o negligencias sin indicios de intencionalidad, pero que pudieron también facilitar acciones que potencialmente vulneraran el proceso electoral. Algunos indicios. Y bueno, lo que encontramos aquí es que el poder del voto, el poder del ciudadano, ¿dónde está? Pues está justamente en la democracia representativa. ¿Por qué no se pudo poner el Estado el gobierno de Bolivia al conocimiento de estos expertos internacionales? Gracias a los tratados internacionales. ¿Gracias a qué? A las resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Gracias a qué? A la reinterpretación que formuló del artículo 23 de la Convención. Bueno, pues esto debe de darnos un ejemplo muy claro de hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada. Debemos de cambiar ya la óptica de lo que fue el 2011, de cómo construimos nuestro sistema de nulidades. Y hoy tenemos nuevos retos. Y el mayor reto al que nos enfrentamos es la democracia digital, el voto electrónico o la urna electrónica, donde la información va a pasar por servidores, va a hospedarse en las nubes y vamos a necesitar especialistas que nos ayuden a determinar, estimado Carlos, dónde se dio la ruptura de la cadena de custodia en un proceso digital, en un proceso informático. Antes, tal vez con un celular alguien sacaba una foto, un video. Hoy no va a servir de nada. Hoy necesitamos especialistas en informática, pero especialistas en democracia, sabiendo qué es lo que tienen que buscar. Y bueno, pues los abogados o los politólogos o los que estamos trabajando en estos temas de la democracia desde nuestras distintas trincheras, tenemos que orientarlos y sumarlos a esta capacitación que estamos haciendo. De lo contrario, tendremos a un montón de Evos Morales sentados en la silla presidencial. Y recuerden que lo más importante no es el cambio de rey, sino es el cambio de corona. ¿De qué sirve tener la misma corona con diferente rey? Pues hasta acá esta conversación. No sé si haya algún tema que quisieran platicarme. ¿Qué van a hacer hoy viernes? ¿Se van a descansar? ¿Se van de fiesta? ¿O algún tema aquí de la charla del día de hoy? ¿No? María, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ya vas a descansar? ¿Vas a cenar rico? ¿O qué? ¿Sí? ¿Ya te está esperando ahí la familia? ¿O qué? Dicen, ya. Dile que corte. Muy bien. Bueno, pues tal vez con lo último que cerraría yo es con estas dos imágenes que me parece que son muy poderosas, ¿no?
La ciudadanía tiene que regresar a asumir los compromisos también que nos corresponden y no esperar que las cosas se resuelvan por arte de magia. Creemos que los partidos pues, van a seguir trabajando en sus leyes, ¿no? Bueno, pues está bien que trabajen en sus leyes. Lo cierto es que, digamos, a pesar de todo, si no fuera por el Tribunal Electoral, por ejemplo, los militantes de los partidos políticos hoy seguirían sin derechos. Gracias a los criterios del tribunal, se pudo conocer de la justicia intrapartidaria y hoy está en la ley y en la Constitución. Ya no solamente se trata de una categoría con la que podías comparecer al juicio, no. Hoy se trata de derechos sustantivos de los militantes. Gracias a las sentencias del tribunal, hoy las mujeres no solamente forman una cuota en la integración del poder. Y primero, pues bueno, fue el desafortunado caso de las Juanitas, luego las acciones afirmativas, y hoy hablamos de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, de la paridad de género. Es decir, se sustantivizó, dejaron de ser un número, una forma, un formato, y hoy hablamos de los derechos de las mujeres para integrar. Y así podemos ir viendo cómo hemos ido cambiando pues las plataformas electorales, los rumbos electorales. Hoy esas normas tan gruesas que están en sus códigos, en buena medida son derivadas de las actividades del Tribunal Electoral o de los múltiples tribunales. Y les tengo una mejor noticia. A partir del 2011, el tribunal no está solo. Todos los jueces, todos los magistrados, todas las autoridades del país tienen que empezar a cambiar esta ruta de actuación en la defensa de los derechos humanos. Así que hoy se nos abre una nueva expectativa interesante para hacer cosas diferentes y obtener resultados diferentes. Porque es algo que nos merecemos. Porque en ello va la libertad de bailar el viernes, de cenar el viernes, de descansar tranquilo el viernes y muchas otras cosas más. Pues muchas gracias, les deseo que pasen muy buena noche y un mejor fin de semana. Diviértanse mucho. Gracias, de verdad, muchas gracias, muy gentiles por estar este viernes hasta ya casi 9 de la noche. Les deseo lo mejor, sobre todo que descansen mucho, disfruten de sus familias. Nos vemos pronto. Gracias, Arturo, gracias, Carlos, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Gracias a todos. Gracias, San Juana. Buenas noches, Edgar. Bye. Francisco, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ángel.